Muy buenas tardes, queridos estudiantes del primer año de educación secundaria. En esta oportunidad, como hemos venido trabajando las otras semanas, trabajaremos el componente de aritmética. Para ello, esta semana vamos a ver el tema lo que es multiplicación y división de números naturales. Primero comenzaremos con lo que es la Entonces, ¿qué es una multiplicación? La multiplicación es otra operación matemática y no es otra cosa que la abreviación de la suma de varios o de sumandos iguales. Por ejemplo, queremos decir, si nosotros queremos sumar 2 más 2 más 2 más 2, nosotros sabemos que 2 más 2 más 2 más 2 me va a dar 8. Pero si nosotros queremos hallarlo de una manera abreviada, utilizaremos la multiplicación. Es decir, el 2, que es el sumando, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que tenemos aquí. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces, 2 por 4 va a ser igual a 8. Entonces, eso viene a ser una multiplicación. Ahora, existen también algunos elementos, al igual que las otras operaciones matemáticas. Pero, ¿qué elementos tenemos en la multiplicación? Tenemos dos, que vienen a ser los factores y el producto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 7 por 7 igual a 49. Es decir, que estos dos números de aquí vienen a ser los factores. Y este de aquí viene a ser el producto. Pero también recuerden que en su libro de trabajo tenemos a los números, lo vamos a llamar multiplicando, y el segundo número lo vamos a llamar multiplicador. Pero van a haber algunos ejercicios en que solo lo van a encontrar como factores. Ahora, también existen propiedades de la multiplicación. ¿Cuáles van a ser esas propiedades? Empezamos con la primera, la propiedad clausura. La propiedad clausura. ¿Qué me dice la propiedad clausura? Quiere decir que toda multiplicación tiene un producto. Entonces, como estamos hablando de números naturales, es decir, que los factores son números naturales y el producto también va a ser un número natural. Por ejemplo, los 4 por 5 igual a 20. Es decir, esta multiplicación pertenece a los números naturales. ¿Por qué? Porque los factores y el producto son números naturales. Veamos entonces, tenemos la segunda propiedad, que es la conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Esta propiedad nos dice que el orden del factor no altera el producto. Es decir, tenemos 7 por 4 es lo mismo que decir 4 por 7. Y en ambos casos me va a dar 28. Ahora, existe una tercera propiedad, que es la asociativa. Entonces, ¿qué me dice la propiedad asociativa? Si multiplicamos dos o más factores juntos y los vamos a ir agrupando, y sin importar el orden en el que se encuentre, nos va a dar el mismo resultado. Es decir, tenemos 4 por 5 por 7
es lo mismo, si nosotros agrupamos estos dos, va a ser lo mismo que decir 4 por 5 por 7. Porque sabemos que 5 por 7, 35. Y 35 por 4 me va a dar 140. Y si nosotros multiplicamos al otro lado 4 por 5, 20 por 7, 140. Entonces, la asociativa es, si los agrupamos de diferente orden, no va a alterar tampoco el producto. Ahora, tenemos la propiedad del elemento neutro. El elemento neutro de una multiplicación viene a ser la unidad. Es decir, que si nosotros multiplicamos cualquier número por 1, nos va a dar el mismo número. Veamos un ejemplo. 725 por 1 me va a dar igual a 725. Esa vendría a ser la propiedad del elemento neutro. Tenemos otras dos propiedades, como es el elemento absorbente. Y vamos a borrar para continuar trabajando. Recuerden que lo que estamos trabajando lo tienen como teoría en su cuaderno de trabajo. Lo que yo estoy haciendo es tratando de explicarles y resumirles para que puedan comprender. Entonces tenemos el elemento absorbente. ¿Qué es el elemento absorbente? El elemento absorbente es todo un número multiplicado por 0 me va a dar 0. Es decir, entonces tenemos 1459 por 0, siempre me va a dar 0. Eso quiere decir la propiedad del elemento absorbente. Y por último, tenemos la propiedad distributiva. En el caso de la propiedad distributiva, vamos a adicionar a las operaciones de la multiplicación una suma o una resta. Vamos a ver el ejemplo que tienen en su cuaderno de trabajo. Y su cuaderno de trabajo me dice 45 por 7 más 2 va a ser igual a 45 por 7 más 45 por 2. ¿Por qué la propiedad distributiva? ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Que al número que se encuentra afuera vamos a multiplicarlo por los números que se encuentren adentro. Entonces vamos a operar. Veamos este lado. Tenemos 45 por 7 más 2, 9. Y el otro lado tenemos 45 por 7 me daría 315. Más 45 por 2, que me va a dar 90. Ahora, ¿cuánto es 45 por 9? 45 por 9 es 405. ¿Y cuánto es 315 más 90? Sería 405 también. Es decir, que la propiedad distributiva vamos a realizar la multiplicación de los factores del número que se encuentre fuera del paréntesis con los que se encuentren dentro de él. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de nuestro cuaderno de trabajo para luego pasar a hacer la resolución de los ejercicios. Recordarles también que si nosotros multiplicamos un número por el 1 seguido de varios ceros, esa multiplicación se va a colocar el mismo número natural o la cantidad de ceros que se encuentren en este número. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos 752 por 100. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, vamos a colocar el mismo número, que sería 725, y como podemos observar, tenemos dos ceros. Es decir, que vamos a agregar dos ceros. Y esta respuesta sería
72.500, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 43 por 1000. ¿En qué número se va a convertir? Colocamos el mismo número, 43, y vamos a contar cuántos ceros tiene. 1, 2, 3. Es decir, vamos a colocar 1, 2, 3 ceros. Entonces nuestro resultado sería 43.000. ¿Sí? Ahora voy a dejarles dos ejercicios y ustedes me van a responder o desarrollar. Entonces veamos. Si tenemos 50 Ya, entonces, si nosotros tenemos 521 por 10.000, ¿cuánto sería? Correcto, sería... Colocamos el número y los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces me daría 5.210.000. Y este número aquí, 73 por 100.000, ¿cuánto me daría? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos el 73 y los 5 ceros. ¿Qué me va a dar? 7.300.000. Y así ustedes pueden ir practicando, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar también a verla. ¿Qué es la división? Sabemos que la división es una operación también matemática, pero ¿qué característica tiene? Que es la inversa de la multiplicación. Entonces vamos a ver lo que es la división. Entonces, la división, al igual que la multiplicación, también va a tener elementos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos elementos? Los vamos a ver a continuación. Tenemos la multiplicación. Vamos a ver, guiarnos del ejercicio de nuestro cuaderno de trabajo, del ejemplo. Sería, para que se me puedan seguir de lo que estoy haciendo, sería 235 entre 31, y me dice que esto va a ser igual a 7, porque 7 por 31 me va a dar 217. Y si nosotros vamos a restar, me va a quedar 18. Me va a quedar 18, ¿verdad? Ahora, de esta división, ¿cuáles son los elementos? Entonces, veamos el primero. Este primero de aquí, este primer número, se va a llamar dividendo. ¿Y con qué letra lo vamos a representar? Con la D mayúscula. Sí, voy a cambiar, disculpen, de color porque no se ve el... Vamos a cambiarlo de color. Entonces, este va a ser el dividendo. Y lo representamos, decíamos, con la D mayúscula, ¿verdad? Ahora, este 31, ¿qué viene a ser? El divisor. Y lo vamos a representar con la D minúscula. El 7 vendría a ser el cociente. El cociente lo vamos a representar con una Q minúscula. Y por último tenemos al residuo. El residuo lo vamos a representar con una R
minúscula, ¿verdad? Ahora, también vamos a recordar que entonces, con las letras que hemos encontrado, vamos a realizar. Decíamos que D mayúscula entre la D minúscula me va a dar el cociente y el residuo, ¿verdad? Ahora, al de la división, ¿cuál sería? Entonces, vamos a ver. Decimos que nosotros sabemos que el divisor, ¿a qué va a ser igual? Cuando nosotros desarrollamos una división, el dividendo, ¿a qué va a ser igual? Al divisor por el cociente. Quiere decir, divisor por cociente. Y si nosotros tenemos un residuo, ¿qué es lo que hacemos? Lo sumamos. Vamos a recordar esto porque lo vamos a trabajar en nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces tenemos nuestro algoritmo de la división. Ahora vamos a pasar a las propiedades. ¿Qué propiedades tiene la división? Recordamos que toda operación matemática vamos a encontrar propiedades. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene la división. ¿Qué propiedades creen que tiene la división para ustedes? ¿Serán las mismas que la multiplicación? ¿O serán las mismas que la adición o la sustracción? Veamos. Entonces tenemos sus propiedades. ¿Cuáles van a ser esas propiedades? La primera que debemos de recordar es si el residuo es mayor a 0, pero menor que el divisor. Recordemos que el residuo no puede pasarse del divisor, ¿verdad? Entonces tenemos la segunda propiedad, viene a ser, si el residuo es máximo, quiere decir que el residuo es el divisor menos 1. Es decir, si nuestro divisor, por ejemplo, es 15, nuestro residuo máximo vendría a ser 15 menos 1, 14. Si nuestro divisor es 75, nuestro residuo va a ser 74 y así sucesivamente. Y mi residuo mínimo siempre va a ser 1. Recordemos eso, el residuo mínimo siempre es 1. ¿Sí? Ahora, luego de esta teoría, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios de nuestro cuaderno de trabajo. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios de nuestro cuaderno de trabajo. Veamos el ejercicio número 1. ¿Qué me dice en el ejercicio número 1? Me dice hallar la suma de las cifras del cociente. Pero nos dan, yo le voy a colocar rayitas porque en su cuaderno de trabajo tiene cuadraditos para no confundirlo. 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a dividir entre 24. Y en nuestro cociente, vamos a tener 1, 2, 3. No le coloco cuadritos para que no confundirnos. Y aquí nos va a dar 4, espacio, la rayita, ¿verdad? Y aquí nos va a dar 1, 2. Y aquí 2, su rayita. Y va a sobrar 8, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que vamos a desarrollar esta operación? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Lo que vamos a hacer es, ahora, en el ejercicio número 1, como podemos ver, no tenemos muchos números, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darnos cuenta que un número que multiplicado por 24 me dé 40 y algo, ¿verdad? Pero que no tenga residuo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ¿qué número multiplicado por 24 me va a dar un 40 y algo? Entonces, recordando,
nuestra tabla va a ser el número 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, colocamos aquí el número 2, porque 2 por 24 me va a dar 48, ¿cierto? Pero, como sabemos que no tiene residuo aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a colocar el mismo 48, ¿verdad? Y ya, vamos teniendo, es 4800, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos un número, ¿verdad? Porque acá se bajaron 2, por algo que me dé 20 y algo. El único número sería 1, ¿cierto? Pero tenemos 2 espacios. ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, que este numerito de aquí va a ser menor, ¿cierto? Entonces nosotros lo vamos a colocar 0, ¿verdad? 0. Ahora sí, ¿qué número que multiplicado por 24 me dé 20 algo? El único número, como decíamos, es el número 1. Muy bien. Y sabemos que 1 por 24 me va a dar 24. Correcto. Ahora, ¿cuál va a ser el número de nuestro dividendo? Si sabemos que él vale 24 la multiplicación y nuestro residuo es 8, sabemos que se ha realizado una resta, pero si hacemos de abajo hacia arriba, en inversa, vamos a sumar. ¿Cuánto me daría 24 más 8? Muy bien, me va a dar 32. Muy bien. Entonces, sabemos que nuestro numerito de arriba va a ser 32. Y ya hemos encontrado los espacios en blanco. Pero, ¿qué es lo que me está pidiendo este problema? Me pide la suma de las cifras del cociente. Recordando, ¿quién era nuestro cociente aquí? 201. Muy bien, este es nuestro cociente. Entonces vamos a sumar sus cifras. Sería 2 más 0 más 1. ¿Y cuánto me va a dar aquí? 3. Muy bien. Entonces nuestra respuesta sería 3. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número 3. ¿Por qué no les voy a desarrollar el ejercicio número 2? Porque el número 2 es similar. Así que como hemos trabajado el número 1, les toca a ustedes trabajar el número 2. Bien, ahora vamos a trabajar el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, ¿qué me dicen? Vamos a verlo. Leemos nuestro cuaderno de trabajo y nos dice, al efectuar una división, se notó que el divisor es el triple del cociente. Entonces vamos a trabajar, sabemos que dividendo entre divisor, que es igual al cociente, más el residuo. ¿Cierto? Perfecto. Ahora me dice que este divisor es el triple del cociente. ¿Cómo lo vamos a operar? Divisor. Entonces, divisor va a ser igual a 3 veces el cociente. Ya tenemos un dato. ¿Qué otro dato me dice? El residuo es el doble del cociente. El residuo es el doble del cociente. ¿Y qué podemos darnos cuenta? Que el divisor y el residuo están en función al cociente, ¿verdad? Y eso se nos va a hacer mucho más fácil para desarrollar nuestro ejercicio. Ahora, como último dato, nos dan que el dividendo, ¿cuánto es? 261. Dividendo es igual a 261, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué operación vamos a realizar? El logaritmo de la división. Entonces vamos a reemplazar los datos. Sabemos que, vamos a colocarlo, dividendo es igual al divisor por el cociente más residuo.
¿Cuánto me dice que es el dividendo? 261. Va a ser igual. ¿Cuánto vale el divisor? Me dice 3Q. Lo vamos a multiplicar por Q más el residuo. ¿Cuánto me dice que es el residuo? 2Q. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Ustedes se preguntarán, vamos a operar. Tenemos entonces 261 va a ser igual a 3 y Q por Q, bases iguales que decíamos, se suman exponentes, más 2Q. Y nos vamos a dar con la sorpresa de que es una ecuación de segundo grado. Entonces, para realizar esta operación vamos a pasar el número también hacia el lado derecho, ¿verdad? Y todo lo vamos a igualar a 0. Es decir, 0 va a ser igual a 3Q al cuadrado más 2Q menos, porque está sumando, 261. Muy bien, ahora ya tenemos esa operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros desarrollamos ese tipo de operaciones, multiplicamos los factores de los costados y esa multiplicación en cruz nos tiene que dar el de en medio. Entonces, vamos a explicarlo para que puedan entender. Es decir, esto descomponemos. Sería 3Q por Q. ¿Y cómo vamos a descomponer el 261? Tenemos que buscar dos números que multiplicados y al multiplicarlo en aspas me dé el 2. Entonces nosotros nos vamos a poner un poquito a pensar y vamos a decir, a ver, ¿qué números multiplicados por dos números multiplicados que me den 261? Existen varios, sí, pero vamos a coger nosotros el 29 por 9. ¿Por qué? Ahora se van a dar cuenta. 29 por 9. Y ustedes dirán, Miss, pero ¿y este menos? ¿Qué va a pasar con ese menos? Ah, muy bien. Vamos a colocarlo a uno de los dos. Pero recordando que al multiplicar y operar, es decir, sumar, tiene que dar un 2 positivo. Entonces, si yo coloco en el menos 29, sabemos que 3 por 9 es 27, ¿verdad? Entonces es menor. Si yo coloco en el menos 29, me va a quedar menos 2 en esa operación. Pero yo quiero que me dé más 2. Entonces, ¿dónde voy a colocar ese menos? Exacto, en el 9. ¿Cierto? Y como les decía, luego trabajamos en aspa. Este por este y este por este. Vamos a confirmar a ver si nos da el 2. Serían 29 por Q. Me da 29Q. Y 3Q por menos 9 me da menos 27Q. Y si nosotros operamos me va a dar 2Q. ¿Y qué pasó con ese 2Q? ¿Qué pasó con ese 2Q? Oh, es el mismo de en medio. ¿Nos damos cuenta? Entonces sí está bien operado. ¿Y qué es lo que vamos a realizar ahora? Para nosotros saber cuál es el valor de Q. Recordando que estamos trabajando números naturales, nuestro cociente tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, para hallar ese valor de Q, lo que nosotros vamos a realizar es igualar las ecuaciones en forma recta. Esta vez ya trabajamos en forma recta y le vamos a igualar a 0. Entonces, el primero sería 3Q más 29 es igual a 0. Si nosotros nos damos cuenta aquí y operando nada más vamos a pasar el 29 a restar, ya se va a convertir en un número entero. Entonces eso no nos va a poder ayudar a desarrollar o hallar nuestra respuesta.
Entonces vamos a trabajar con el siguiente. Sería Q menos 9 es igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta que si nosotros pasamos el 9 al otro lado, va a pasar positivo. Entonces ahí tenemos el valor de Q. Sí, este sería nuestro valor de Q. Entonces, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar cuál es el residuo. Muy interesante, ya hallamos el cociente. Pero vamos a reemplazar porque sabemos que el residuo es 2 veces Q. Entonces aquí sería 2 por, ¿cuánto era nuestro cociente? 9. Es decir, que nuestro residuo va a ser 18, ¿verdad? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a realizar nuestro siguiente ejercicio. ¿Cuál viene a ser el otro ejercicio? El número 6. ¿Por qué? Porque los otros son similares. Entonces vamos a trabajar el número 6. Recuerden que estoy trabajando en este caso en desorden porque al trabajarlo se van a dar cuenta que el número 4, 5 son similares a lo que estamos trabajando. Entonces no lo vamos a volver a repetir porque es para que ustedes también puedan aprender. Entonces vamos a trabajar el ejercicio número 6. Ahora, seguimos con nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a colocarle el número 6. Y me dice, la suma de dos números es 269. Muy bien, nosotros vamos a decir la suma es A más B. Perfecto. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, su cociente es 29. Entonces nos ponemos a pensar un poco. ¿Cómo recordábamos que hallábamos el cociente? Exacto. Dividiendo el dividendo entre el divisor. Entonces, esos dos números vendría a ser el dividendo y el divisor. Entonces, no le vamos a colocar cualquier incógnita, sino vamos a colocarles las que deberían para no confundirlos. ¿Sí? Entonces decimos, esos dos números ya sabemos, el dividendo más el divisor me dice que es igual a 569. Muy bien. Pero, ¿qué otro dato recuerdan que nos daban? Que el cociente viene a ser 28. Decimos cociente igual a 28. Perfecto. Ahora, ¿qué otro dato nos están dando? Me dicen que el residuo es el máximo posible. Muy bien. Residuo va a ser igual al máximo. Pero, ¿recuerdan cuál era el residuo máximo? Exacto, el residuo máximo no es otro que el cociente menos 1. ¿Sabemos cuánto es el cociente? Sí, nuestro cociente es 28. Entonces, ¿cuánto vendría a ser nuestro residuo máximo? Muy bien, 28, le restamos 1 y me va a dar 27. Ese vendría a ser nuestro residuo máximo. Ahora, ¿con qué vamos a trabajar? Con esta formulita del logaritmo de la división. Y vamos a reemplazar los datos. Ahora, pero además sabemos que el dividendo más el divisor es igual a 569, me dice nuestro ejercicio. Vamos a hallar el dividendo en función al divisor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy bien, empezamos. Esto de aquí va a ser dividendo igual a 569 y como está sumando el divisor lo va a pasar a restar menos el divisor. Muy bien, ahora con este dato que ya tenemos acá más este dato de acá más este dato de aquí, vamos a poder construir nuestro logaritmo. Bien, entonces decimos
que el dividendo es igual al divisor por el cociente más residuo, ¿cierto? Muy bien, decimos entonces, ¿cuánto vale nuestro dividendo en este ejercicio? Decimos 569 menos el divisor. Y esto va a ser igual al divisor, que sigue siendo D, por el cociente. ¿Cuánto es nuestro cociente? 28. Muy bien. Más el residuo. ¿Cuánto era nuestro residuo? 27. ¿Cierto? Ahora, entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar este ejercicio? Muy bien. Primero, operamos esto de aquí, sabemos. Si lo recuerden, el orden del factor no altera el producto. Vamos a colocarlo, en vez de D por 28, lo colocamos 28D. Muy bien. Ahora, vamos a trasladar las D hacia el lado derecho y los números hacia el lado izquierdo. Recuerden que al intercambiarlos va a pasarse con el signo contrario o la operación contraria, ¿verdad? Entonces tenemos 569, como está más 27, pasaría como menos 27, va a ser igual a 28D, y como es menos D, va a pasar como más D, ¿cierto? Ahora operamos. ¿Cuánto me daría esto? Restamos 2, 4, 5. 542. Y a esto le vamos a sumar 229D. Entonces, sabemos que si el 29 está multiplicando, ¿qué es lo que va a pasar cuando va a pasar al otro lado? Va a pasar a dividir. Entonces, ¿cuánto me va a dar esa división? ¿Cuánto creen que me va a dar esa división? Exacto, me va a dar un número decimal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a redondear, ¿sí? Entonces, si nosotros lo redondeamos, nuestro divisor va a ser 18,68, ¿verdad? Al redondearlo me va a dar 19. 19, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a comprobar si es o no es. ¿Qué es lo que nos piden ayer? Recordando que nos piden ayer el menor de los números. ¿Quién sería el menor de los números? ¿El dividendo o el divisor? Exacto, el divisor. ¿Por qué? Porque es el numerito que vamos a dividir la operación, ¿verdad? Porque el dividendo ya es mucho mayor. Entonces, nuestra respuesta sería el número 19. Exacto. Ahora, vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número... A ver, por un ratito. Ya. Vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver más o menos, vamos a ver que es similar para que ustedes se puedan llegar a desarrollar sus otros ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a borrar y desarrollamos el ejercicio número 4. Muy bien. Entonces, ejercicio número 4. ¿Qué me dice el ejercicio número 4? Veamos. Leemos el ejercicio. Dice, en una división el residuo es 22. Entonces ya me están dando el valor del residuo, que es 22, ¿cierto? ¿Qué más me dicen? Me dicen que la suma del dividendo más el cociente es 994. El dividendo, recordamos que es la de mayúscula, más
el cociente es igual a, ¿cuánto dijimos? 994. Muy bien. Ahora me dice, además el divisor es 26. Divisor igual a 26. Muy bien. Me piden hallar ¿qué? El cociente. Me piden hallar cuánto vale el cociente. Muy bien. Igual que el otro ejercicio, trabajamos con nuestra formulita que es dividendo igual al divisor por cociente más residuo. Muy bien. ¿Sabemos cuánto vale el dividendo? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hallar el dividendo? Con esto de aquí, este ejercicio de acá, vamos a hallar el dividendo. Decimos entonces, el dividendo va a ser igual que el ejercicio anterior, 994, y el cociente que está sumando va a pasar a restar, menos 1. Muy bien, ahora con esto empezamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, decimos, ¿el dividendo cuánto es? 994 menos Q va a ser igual al divisor. ¿Cuánto me vale el divisor? 26. Por el cociente, no sabemos porque es lo que tengo que hallar, más el residuo. ¿Cuánto es nuestro residuo? 22. Esto está mucho más fácil que el anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El número pasa al lado izquierdo y los Q pasan al lado derecho. Entonces tenemos 994 menos 22 va a ser igual a 26Q más Q. ¿Por qué está con más? Porque en este caso está menos. Y este más 22 pasa como 22. Entonces me va a dar 972. Y esto va a ser igual a 27Q porque estamos sumando. Entonces el 27 va a pasar a dividir. ¿Y cuánto nos daría esa división? 36. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? El cociente. Así que aquí no hay ninguna otra cosa que reemplazar porque me piden solo el cociente. Y nuestro cociente es 26. Correcto. Ahora, no olviden que ustedes tienen que trabajar los otros ejercicios de su cuaderno de trabajo. Que es decir, el ejercicio número 2, el ejercicio número 5 y los de la página 26, que son 2 más. Es decir, solo 4 ejercicios trabajarían ustedes. Recuerden, ejercicio número 2 de la página 24, el ejercicio número 5 de la página 26 y los ejercicios donde dice ahora resuelvo solo, que es el 1 y 2 de la página 26. Ahora, no olviden que a partir de ahora las tareas se van a tener que enviar al correo corporativo que se los voy a dejar. Igual lo encuentran en la plataforma o por medio del WhatsApp. Porque la plataforma por ahora está colapsada. Es decir, que no vamos a poder o se les va a ser muy difícil tener que subir sus trabajos. Así que no olviden subir los trabajos al correo corporativo o por medio de mi WhatsApp. Y recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta, lo pueden hacer de igual manera esta vez, en este caso sí por la plataforma, porque lo hacen por medio de mensaje o por el correo corporativo o por medio de WhatsApp. Y yo estaré atendiendo sus dudas. Y muchas gracias por su atención.